Da toda la impresión de que esta vez perdió. Esta vez aparentemente no fue elegido. ¿Por qué digo aparentemente no fue elegido? Aunque diga lo contrario Maduro. Bueno, porque hablo con Brasil, con Colombia, con México, y me dicen, mirá, si no aparecen los papeles, nosotros no podemos reconocerlo como presidente. Entonces, a esta hora, con lo que sabemos, los gobiernos más cercanos piensan que Maduro no ganó, que Maduro perdió. La impresión que da a esta hora, ya es martes, hace un día y medio que cerraron las elecciones. Uno tiende a pensar, como piensa Lula, como piensa López Obrador, el Frente Amplio de Uruguay, Mujica, digo, y que perdió. Y si perdió se tiene que ir. He leído análisis del tema Venezuela de muchos autores en el mundo en los últimos años, que decían, bueno, ¿qué alternativas había? O tenía una actitud medio pasiva, como tuvieron otros países que terminaron cayendo, o combatía eso que estaba sucediendo. ¿Y por qué los politólogos lo analizaban así con la frialdad de, bueno, no está mal, era una alternativa? Bueno, porque el pueblo lo avalaba. Avalaba a ese gobierno que se iba volviendo autoritario, pero iba a elecciones y ganaba. Acá vos leías en Clarín, en La Nación, que no, que era mentira, que había fraude, pero no había fraude. Había veedores internacionales de todo el mundo, entre ellos veedores de los Estados Unidos, y el chavismo ganaba elecciones. Se fueron yendo millones de personas de Venezuela, y en una elección ahora, donde no votaron los que se fueron, que obviamente iban a votar en contra, votaron los que se quedaron, da toda la impresión de que esta vez perdió. Es decir, que es ese gobierno que se fue volviendo autoritario y que además fue creciendo mucho la pobreza, esta vez aparentemente no fue elegido. ¿Por qué digo aparentemente no fue elegido? Aunque diga lo contrario Maduro. Bueno, porque hablo con Brasil, con Colombia, con México, y me dicen, mirá, si no aparecen los papeles, nosotros no podemos reconocerlo como presidente. Imagínate vos si, no sé, si Macri acá hubiera dicho, bueno, ganamos y yo quiero entrar a la computadora a ver los votos y no están. Che, ¿cuánto sacaste en La Matanza? ¿Quién ganó en Santa Fe? No están. Tengo que creer en la palabra del presidente. Se está encontrando Maduro entonces con que Luis Ignacio Lula da Silva, López Obrador, Petro, la Fundación Carter, le dicen, miren, nosotros no podemos reconocerte como presidente hasta que muestres los papeles. Cuando vos hablás con gente de estos gobiernos, te dicen, mirá, la verdad es que si no lo mostró hasta ahora, y ya no confiamos mucho en que realmente haya ganado. Entonces, a esta hora, con lo que sabemos, a esta hora, los gobiernos más cercanos, de mayor afinidad, piensan que Maduro no ganó, que Maduro perdió. Yo veo aquí colegas o personajes públicos a los que yo aprecio y admiro que están apoyando esta situación de Maduro. Ahora, el tema es si el pueblo se expresó en contra, si es así, si se confirma que Maduro no tiene forma de demostrar que ganó, ¿quiénes somos nosotros para decirle a ese pueblo, que además son los que se quedaron, además tenés millones afuera, que votó en contra, que no, que mirá, a mí me cae bien el chavismo, entonces aguántenselo? No, una cosa era mientras ganaba. Entonces uno podía discutir contra las mentiras de La Nación y qué sé yo, y de Clarín, decir, no, este tipo ganó. Y está peleándose con la oposición porque la oposición es violenta, que lo es, que es violenta, la líder de la oposición es violenta, ¿sí? Y mucha elección no tenía porque si no caía como Evo, como otros gobiernos, ¿sí? Podías entrar en esa línea narrativa. Ahora, ¿cómo entras en esa línea narrativa si perdió? Si se confirmara que perdió. Si no se confirma, si dentro de un rato Maduro muestra los papeles, bueno, será otra cosa. Entonces el pueblo de Venezuela sigue aprobando ese tipo de gobierno y es lógico que siga gobernando. Ahora, la verdad es que la impresión que da a esta hora, ya es martes, hace un día y medio que cerraron las elecciones. Uno tiende a pensar, como piensa Lula, como piensa López Obrador, el Frente Amplio de Uruguay, Mujica, digo, y que perdió. Y si perdió se tiene que ir. Porque tiene un costo que no se vaya. Hoy a la tarde va a haber dos manifestaciones. Una de oficialistas
y una de opositores. ¿Y qué va a pasar? Va a haber violencia, va a haber muertos. ¿Y qué pasa en el resto de la región? Bueno, se pagan costos. Los movimientos populares están pagando costos. Viste que sacan la foto de Cristina con Chávez y qué sé yo. Hay un costo generalizado. Lula lo dice. Esto tiene un precio para todos. Maduro se abraza al peronismo y dice, no, yo soy peronista, soy de Vita. La verdad que el peronismo siempre reconoció las derrotas. Derrotas por un punto reconoció, como Néstor Kirchner, como Cristina Scioli en 2015. Entonces, bueno, esto de decir yo gané y no mostrar las actas no se parece al peronismo. En todo caso se parece más a los fraudes de la derecha. Nada, me parece que en el momento en que Maduro no puede demostrar que ganó, si no lo hace, y bueno, es porque el pueblo ya no quiere más eso. Entonces, una posición desde Argentina, por algún tipo de afinidad ideológica, algunos los tendrán más, serán más de izquierda y otros menos, qué sé yo, frente a un pueblo que no lo quiere y que sabemos que de esto viene la violencia, y Venezuela se va a convertir en otro de los terrenos de disputa de Estados Unidos y China y Rusia, y el precio lo pagan los venezolanos, que hoy el 80-90% son pobres. Y a mí me parece que no va. Y comprendo entonces que Lula, López Obrador, Petro, yo la verdad que respeto muchísimo a Lula, es un tipo muy admirado por mí. A López Obrador lo conozco menos, pero también indudablemente hizo un gobierno popular estando al lado de Estados Unidos, es un tipo que se merece respeto, y le están diciendo, flaco, si no ha demostrado el resultado, perdiste. Esa es la situación ahora. Veremos qué pasa en las próximas horas. Por ahora, mientras no lo demuestre, Maduro perdió. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Roberto, ¿cómo estás? Bueno, discrepen. No, hay un dato, yo ayer estaba viendo algunos datos económicos de Venezuela. El más comentado es el costo de una economía dolarizada, el costo de vida, en vida, para los ciudadanos de una economía dolarizada, donde se hace muy cuesta arriba la cotidiana. Y después en la macro, yo creo que ahí se empieza a visorar un Maduro que puede sostenerse un tiempo desde una superestructura de alianzas internacionales que supo tejer desde el 2018, cuando efectivamente sí quedó muy aislado en aquel proceso. Si uno ve que los primeros que salieron a respaldarlo fueron China, Rusia e Irán. Son tres aliados muy importantes que le han permitido a Maduro y a Venezuela hoy tener aproximadamente 400, 500 mil barriles de petróleo. Venezuela venía de tener 3 millones, ¿no? O sea, cayó muchísimo las posibilidades productivas de lo único que exporta y produce Venezuela, y es uno de los problemas estructurales que ha tenido todo el proceso chavista. No logró sustituir importaciones en materia de alimentos, que era el gran desafío que se había trazado Chávez. Y la razón por la cual había tejido alianzas regionales importantes con la Argentina, con Brasil. Bueno, ese modelo se diluyó a partir del 2018, volvió a reprimarizarse de manera muy fuerte la economía venezolana, y me parece que eso es lo que terminó decantando en este estadio que vos bien definías, la pérdida de apoyo popular, que es central. Un gobierno popular sin apoyo popular, todo lo demás lo discutíamos pierde de afuera, sentido, lo discutíamos de afuera y decíamos, mira, los venezolanos lo siguen eligiendo, qué sé yo, ¿no? Un gobierno popular sin apoyo popular es un oxímoron. Bueno, vos decías que todas las decisiones tienen consecuencias. Y hoy la oposición venezolana está en algún punto pagando las consecuencias de haber denunciado muchas veces fraude cuando no lo había. Claro. Porque si no hubiera pasado eso, seguramente Lula, Petro, López Obrador no serían tan prudentes, y después de pasadas casi 48 horas ya estarían diciendo, bueno, evidentemente hay algo raro, como hay un efecto Juancito y el Lobo, Pastorcito mentiroso, porque la oposición sistemáticamente viene denunciando fraude en prácticamente todas las elecciones de Venezuela en las últimas 2 décadas. Esas consecuencias se pagan para todos, para oficialismos, para oposiciones. Bueno, de hecho, ayer la oposición dijo que tenía los datos, que los iba a cargar en una página web, y yo hasta ahora no pude entrar a esa página. Sí. No, por eso, pero yo me quedé mucho pensando en lo que dijo Laura Carpineta ayer, que cuando la oposición y sobre todo la venezolana sistemáticamente bombardeó la democracia venezolana,
dio golpes, no se presentó. ¿Se acuerdan? Unas claro. elecciones que ni siquiera se presentaron. Entonces después decían, no presentó, poné ganas. Bueno, presentate. No se presentaron. Pusieron un presidente Guaidó, de juguete. Sí, de juguete, pero 50 países lo aceptaron. Bueno, eso es lo que da Incluida una idea de cómo Argentina. está el mundo. La Unión Europea lo aceptó a Guaidó. Por eso, denunciaron fraude, dieron golpes, qué sé yo. El problema es cuando el oficialismo hace algo parecido, que es lo que vos decías antes. Digo, si ganaste. Yo siempre aclaro que a mí no me parece un buen sistema el sistema de voto electrónico que tiene Venezuela hace muchos años, como otros países que eso no funciona. Pero teóricamente tiene un respaldo papel, que es el acta. Y bueno, por lo menos deberían mostrar eso y no lo están mostrando. Eso es raro. Sobre todo también de un chavismo que reconoció derrotas. El chavismo perdió 2 veces en estos años. La reconoció una vez Chávez en vida perdió elecciones y Maduro perdió elecciones. Y De la medio reconoció. término. De medio término. Sí, de gobernaciones y de... Maduro Porque hay cuando que decir perdió, en realidad anuló las elecciones en un estado entero y terminó generándose una asamblea que no reconocían, digamos. También Este tipo es de el punto gobiernos extremo de años de a este deterioro tipo de institucional. gobierno le cuesta irse a la casa también, ¿no? Digo, ¿quién maneja esas 1000 grandes empresas del país? Los militares. Se ha generado como una burguesía de tipos que manejan grandes empresas, que tienen grandes, lindos casas y qué sé yo, y que, bueno, como en ese tipo de sistemas, la verdad, alguien maneja las empresas cuando se estatizan No, las obvio. empresas, ¿sí? Esos tipos hay que ver ahora si después son investigados. qué sé yo. Y también es cierto que Y son los milicos, son los que tienen las a armas. este tipo de gobiernos les cuesta dejar el poder porque tienen una oposición que hace 20 años le viene diciendo que en cuanto dejen el poder los van a fusilar. Claro. Y entonces los incentivos para que Exacto. también haya transición, alternancia democrática Sí. son muy débiles. Claro. Hay que el laburo para que Venezuela pueda normalizar su situación es un laburo que puede llegar a tomar años o décadas. El tema es empezar lo antes posible porque cada día que pasa estás más cerca de un baño de sangre. Y que es lo también, hay que debería mucha, tratar de y evitarse. también hay mucha hipocresía. Por Digo, los que supuesto. reclaman democracia en Venezuela hacen negocios con Venezuela desde siempre. O van a Digo, visitar a Astiz a la cárcel. O van a visitar De a hecho, el Steve Rocaz. gobierno de Biden recobró el permiso para que Chevron explote petróleo en Venezuela y eso le permite hoy explotar a Venezuela 400.000 barriles. O sea, Por algo el respecto a la gobierno de hipo- Estados Unidos mantiene mucha prudencia. Claro, ante la el situación. gobierno de Biden, el gobierno de Trump había sido más duro con Venezuela y con el gobierno de Maduro. Hay, insisto, 2 cosas. Un gobierno popular que pierde apoyo popular pierde sentido y ahí hay un problema de base. Después, la hipocresía está a la orden del día en las relaciones políticas permanentemente. Con relación a Venezuela, es una hipocresía que está montada sobre intereses diversos. El interés de Estados Unidos está claro, lo dijo Laura Richardson, el interés de Estados Unidos es manejar los recursos naturales de la región, en Venezuela, en Argentina, en donde tenga posibilidad. O sea que Estados Unidos lo ha dicho públicamente, no hay ningún misterio. El interés de la Argentina, en la representación de su gobierno, tiene que ver con la vanidad del presidente más que otra cosa. Porque hoy, a diferencia de Macri, Milei no integra el grupo de Lima, que Claro. era una intención regional de Claro. reconstruir la región con un sentido estratégico. Milei es simplemente una persona vanidosa, simplemente y gravemente una persona vanidosa, que mete al país en sus delirios. Sí, y más allá de vanidad, hay que reconocer que a Milei le viene muy bien Maduro y a Maduro le viene muy bien Milei. Claro. Se sirven mutuamente para proyectar en el otro un opuesto con el cual se sienten cómodos. Pero digo que el discutiendo. interés de la Argentina el interés de la Argentina de tomar la posición que toma, que es una posición muy beligerante, mucho Sí. más beligerante que incluso los socios de Milei en la aventura de derechas, en la calle Pou, Paraguay, que han tomado una posición un poquito más cuidadosa. Sí. Es por vanidad, digamos, ¿no? A diferencia de Estados Busca Unidos, que protagonismo en cada hecho exactamente. que hay. Y por relato, porque y se acomoda bueno, muy sí. bien a su relato. Sí, a un Bueno, relato. por O eso sea, lo digo hace que pensando en el esta mercado situación, interno. si realmente perdió el apoyo popular, como todo lo indica,
bueno, ponen en una posición incómoda al resto Bueno, de porque las y Brasil y progresías de Colombia, la y región. ahí sí yo me gustaría focalizar. Ayer estaba hablando con personas, amigos brasileños, que están siguiendo con atención este tema. Primero porque Brasil es el principal receptor de la migración venezolana. Y eso es un problema demográfico que tiene el norte de Brasil muy serio desde hace mucho tiempo. Claro. Y Brasil no quiere que esto se incremente. Y naturalmente, por el estado de violencia que hemos visto en estas horas, sobre todo si se sostiene y se profundiza, probablemente se profundice también la migración. Los números de Naciones Unidas hablan de 7,5 millones de migrantes. Es la mayor migración, por el lapso de tiempo en el que se produjo, la mayor migración de la historia. La primera había sido siempre la colombiana, producto de la violencia también Claro. en ese país, y Venezuela lo superó por el lapso del tiempo en el que se produjo. Bueno, evidentemente Brasil tiene interés propio. En defensa propia está tratando de encauzar la situación Claro. en Venezuela, cosa que es muy difícil. Y Colombia lo mismo, no por cuestiones ideológicas, no como se le adjudica cuestiones ideológicas Sí. a Colombia, sino también porque Colombia y Venezuela también son grandes receptores de migración Claro. venezolana. Entonces, Colombia y México. Insisto, la posición de Argentina es una posición frívola, lo que no la vuelve menos peligrosa. Ahora, el peronismo no tomó posición todavía. No, el peronismo no. Quería hacer un comentario. Salvo yo. Quería hacer un comentario sobre esto que pasó ayer con Pasó algo con Maduro. la cámpora, no quisiera aclararlo eso porque la Bueno, cámpora... la Cámpora ha negado y no hay La a mí me da Cámpora, la el impresión, Movimiento Evita, varias organizaciones argentinas que aparecen en a mí me da la un impresión de, listado, o sea, yo le creo a la lo Cámpora, desmintieron. porque no hay ninguna prueba de que ellos No, hayan había estado ahí, veedores, ¿no? entre el grupo de veedores había dirigentes que forman parte de uno u otro espacio. Pero el tema es que el documento salió con la firma institucional de las organizaciones, Sí. y las organizaciones lo que salieron a decir es: nosotros como organización no firmamos ese documento. En tal caso, los dirigentes que fueron, Claro. como veedores, habrán suscrito ese documento a título personal. Me parece que esa es la situación que se generó. No, quería hacer un comentario sobre esta discusión que se generó a partir de Maduro diciendo soy peronista, cantando la marchita Sí. y demás. Porque se ha respondido a eso y con buen tino, y vos lo comentabas recién, que el peronismo ha reconocido cada vez que perdió una elección. Absolutamente. Pero además de eso quisiera recuperar otro episodio que no se suele recordar de la historia argentina. Juan Domingo Perón tiene como fecha fundacional de su movimiento político y de su liderazgo histórico en la Argentina el 17 de octubre de 1945. Y ese día, si él hubiera querido, podría haber ingresado en andas a la Casa Rosada y haberse declarado presidente de Argentina sin ningún tipo de proceso de por medio y sin ningún tipo de límite en su poder, como era muy común Claro. en los países, tanto de América Latina como de otros lugares del mundo en ese momento. Sí. Perón fue electo en unas elecciones que fueron el 24 de febrero del 46, casi medio año después del 17 de octubre, elecciones de las cuales participaron incluso más partidos que de las elecciones anteriores, porque Perón, entre las condiciones que puso, fue que se levantaran todas las proscripciones. El PC estaba proscripto y después pudo participar, otros partidos lo mismo, y asumió el 4 de junio del 46, es decir, casi un año después del 17 de octubre. El peronismo es profundamente democrático desde su concepción, Claro. y por convicción, no por conveniencia. Ahora vuelvo a lo mismo. ¿Cómo se transforma en esto el chavismo? Bajo la presión internacional. Es Y decir, sí. fueron presionados todos. Incluso intento de asesinato como Evo Morales. Golpe de Estado, intento de asesinato a él y a García Lineras. Dilma Rousseff, golpe de Estado. Lula, preso. Intentan matar a Correa. Hoy vive en el exilio, el tipo no puede volver a su país. Golpe de Estado a Lula. En ese contexto, en ese dilema de decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Me dejo echar como otros? Los tipos oponen resistencias del Estado. En cuanto ellos empiezan a pelear, son dichos, mira, solo lo señalan a ellos. ¿No? De Corina Machado, yo escucho los medios y no dicen que es golpista, que es violenta, eso no se menciona. Es cierto que tienen un punto que uno maneja el Estado. Uno maneja las fuerzas del Estado. Y ahí tenés un tema, ¿no? Entonces el tipo empezó a incurrir en violaciones a derechos humanos. Ahora, por eso te digo, cuando yo leo politólogos franceses, ingleses, tipo que la miran de afuera y dicen, bueno, voy a estudiar de esto sin ninguna pasión, te dicen, bueno, ¿cuáles son las alternativas en Latinoamérica? Una alternativa es esa. Ahora, la sostuvo mientras lo votaron.
Si no lo votan, no lo puedes tener más. No lo puedes tener más.